Ya, hoy día comenzamos con toda la super unidad de magnetostática, ya estamos en la mitad del semestre prácticamente, ¿cierto? Y nos vamos a agarrar de un par de cositas de acá esencialmente, que es la última parte que vimos de corriente, para avanzar, ¿sí? Entonces, ahí como nos empezamos a aproximar a esto, voy a hacer una mini como introducción entre histórica y no tan histórica al respecto. Déjenme, siempre como que cuesta un poco empezar a introducir esto de magnetismo porque ustedes no están como para nada familiarizados, uno en general no está familiarizado con los fenómenos magnéticos, ni siquiera ustedes, me imagino, no los vieron en el colegio tampoco, y porque como que de la forma en que uno parte esto, de lo que los define, eh, yo siempre intento tratar de hacer como realmente de primeros principios, así como cuando empezamos electrostática, lo empezamos a partir de realmente ley de Coulomb, de algo así muy, pero muy simple, que una ley experimental, y de ahí empezamos a avanzar, ¿cierto? A partir de ley de Coulomb, ¿cierto? Definimos la idea de campo eléctrico, que se definió para cargas puntuales, entonces después a partir de eso de cargas puntuales lo definimos para distribuciones continuas de carga, a partir de eso definimos potencial, y después como por un camino un poco paralelo, o no tan paralelo en realidad, pero definimos el vector polarización, el vector desplazamiento, ¿cierto? Y a partir de eso las cargas de polarización eh, superficiales y las cargas de polarización volumétrica, ¿cierto? Y después, conectado a este mismo potencial, vimos la famosa ecuación que se rige, la mayoría de los casos, ¿cierto? El potencial, entonces, así es como avanzamos. En magnetostática, a veces eso no es tan evidente, al menos el primer paso. Después sí, pero la primera parte como que no es tan evidente acerca de cómo definir este concepto de fuerza magnética o de dónde sale realmente, porque uno no, como que no tiene eso tan integrado. ¿Sí? Entonces, un poco de historia, entonces, para que vean aquí además como la antigüedad de algunas de estas cuestiones, fue Hans Christian. Este es como una O rara, no sé de dónde es este gallo, por esa O rara debe ser, no sé, como sueco, noruego, no sé. Deje explicarle esto. Ya, entonces, para ir como, lo escribo esto porque son cosas que vamos a ir como utilizando para que se entienda un poco los principios y las ecuaciones que vamos a ir escribiendo, ¿ya? Como esto como partió en el siglo XIX con los primeros experimentos que involucraban cosas magnéticas, ¿sí? Entonces, una de las primeras observaciones fue de Christian, creo que se pronuncia, no sé, Ørsted o algo así, que encontró que cuando uno ponía un circuito eléctrico cerca de una brújula, entonces la corriente que circula por este circuito perturbaba la brújula, ¿sí? La brújula no mantenía su dirección
como siempre uno la podría tener siempre al norte, sino que se empezaba a perturbar de acuerdo a ir moviendo el circuito por cerca de la brújula. ¿Sí? A medida que uno puede tener una brújula, ¿cierto? Que si yo, uno apunta siempre hacia el norte, y si tengo por otro lado, si digamos un circuito cerrado por el cual circula una corriente I, entonces en verdad esa corriente de repente, o sea, esa brújula de repente apuntaba en direcciones distintas. Y si empiezo a mover ahora este circuito por cerca de la brújula, entonces empieza a cambiar de dirección. ¿Sí? Entonces fue una de las primeras observaciones, fíjense, en 1820, hace prácticamente ¿cuánto es? 200 años, ¿cierto? Y después, más o menos en esa misma época, entre 1820 y 1825, vinieron estos tres tipos, Biot y Savart, por un lado en 1820 y después en 1825 Ampère, que encontraron una relación experimental entre, aquí dice, no se lee muy bien, me parece, entre inducción magnética B, que va a ser uno de los campos como muy importantes que vamos a ver, y corrientes. Eso por un lado. Y por otro lado encontraron también la relación entre la fuerza entre circuitos. ¿Sí? Entonces, lo que hicieron? Empezaron a agarrar dos circuitos, por ejemplo, por el cual circula una corriente I1 y un circuito por el cual circula una corriente I2, y encontraron de que en verdad estas fuerzas, aquí había una fuerza de interacción entre ellas. ¿Sí? Hay una fuerza de interacción y estos se pueden atraer o repeler dependiendo del sentido de las corrientes. ¿Sí? Entonces, son observaciones que se vieron y aquí empezaron a decir, hay cuestiones que están pasando, ¿cierto? Entonces, si tengo corrientes, o sea, cargas que se están moviendo, me están moviendo una brújula. Entonces uno dice, si me están moviendo una brújula y la brújula por su construcción solo debiera apuntar siempre en la dirección del campo magnético, entonces fue una primera señal de alerta que nos dice, parece que las corrientes en verdad lo que están haciendo es generar campo magnético, o sea, cargas que se mueven me generan un campo magnético alrededor de la brújula que hace que cuando lo pongo a interactuar, o sea, pongo a interactuar ese campo magnético con la brújula, se ve perturbada. ¿Sí? Ya no se alinea solamente de acuerdo al campo magnético generado por la propia Tierra, sino que hay un campo magnético adicional que es generado en este caso por el circuito. ¿Sí? Entonces, son estas observaciones y entonces, por un lado, una primera observación así como muy con las manos y por otro lado, una relación realmente como experimental entre lo que uno llama inducción magnética o derechamente campo magnético. Aquí como con el lenguaje uno muchas veces dice el campo magnético B. Después vamos a ver que existe el campo B y un campo M como de magnetización. Así que uno normalmente dice el campo magnético se refiere a B, por si acaso, ¿ah? Como que en el lenguaje, pero vamos a ver que son distintos este B y este M, que son los análogos de alguna forma al campo eléctrico y al vector D, al vector desplazamiento. Entonces vamos a ver que cuál es cuál en ese caso, cuál es el equivalente al campo eléctrico y cuál es el equivalente al desplazamiento. Sí, o sea, esencialmente son así. ¿Sí? Esos son, entonces B sería el campo magnético y M se llama magnetización. Entonces aquí se encontró una relación, formalmente se llama inducción magnética, de todas formas, entre este campo B y la corriente. ¿Sí? Entonces, también, tal cual nosotros lo hicimos para la ley de Coulomb, que a partir de una ley experimental, que Coulomb empezó a experimentar con dos cargas puntuales y vio cuál era la carga, la fuerza entre una carga Q1 y una carga Q2, ¿cierto? Entonces, aquí es de alguna forma lo mismo, ¿sí? Donde es un poquito más intrincado porque vamos a ver que tiene que ver con la dirección de la corriente y la relación experimental fue harto más difícil de obtener que simplemente para el caso de una línea, una fuerza eh, que depende solo de la distancia, ¿sí? Entonces, a partir de esto y de otras observaciones, la gente en esa época pudo concluir, y de hecho con información también bastante reciente, es que en verdad los fenómenos magnéticos son muy distintos, tienen cosas que se parecen, pero en alguna parte del formalismo, pero vamos a ver que esas diferencias son
terminan generando fenómenos muy distintos. Son muy distintos a los fenómenos eléctricos. ¿Alguien sabe por qué son tan distintos más allá de que del formalismo? O sea, ¿hay escuchado por ahí una de las cuestiones como que muy importante acerca del magnetismo? ¿No? Así como de primeros principios, de leyes como universales. Profe, Dígame, ¿el triángulo de las Bermudas podría ser un fenómeno magnético? espérame, dame un segundo. Ya. Entonces, déjame terminar con esto primero. ¿Ya? Entonces, ¿por qué son tan distintos? Una de las razones en que son tan distintos los fenómenos magnéticos de los fenómenos eléctricos es la siguiente, es que no existen cargas magnéticas libres en la naturaleza. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre, que no existen, eh, a ver, ¿a qué me refiero con carga libre? Uno en electricidad sabe que puede tener efectivamente una carga Q1 que está acá, que no va a estar quieta, pero efectivamente puede tener y tiene cierta velocidad para allá y se mueve. Y eso tengo en un material cualquiera, tengo cargas que se mueven con cierta velocidad. Eso es lo que ocupamos para definir corriente, todo eso, ¿cierto? Tengo cargas de cierta magnitud, vale Q, vale tantos coulomb, lo que sea, que se mueven en el material, ¿cierto? Son cargas libres. Mientras que en magnetismo no tengo eso, no tengo como lo que se llamaría un monopolo. ¿Recuerdan cuando nosotros hicimos la descripción de separar el potencial electrostático en una contribución del monopolo, que sería la carga puntual, después del dipolo, mencionamos que había un cuádrupolo y así sucesivamente, ¿cierto? En este caso, no existe eh, el monopolo magnético. Siempre voy a tener como, ahora sí decirlo, el positivo y el negativo van siempre de a pares. Nunca se ha observado en la naturaleza un monopolo magnético. Hay teoría, hay gente que ha dedicado su vida a trabajar con este hecho y tiene que ver con teorías fundamentales de la física y el origen, en el origen del universo, que se cree que en el origen del universo quizás hubo algún monopolo magnético, pero que se aniquilaron mediante procesos complejos y que nadie entiende realmente. ¿Sí? Y son muy así como ya caen dentro casi de la especulación, ese tipo de cosas. Lo cierto es que en nuestra vida diaria, en las cosas que uno está actualmente, o sea, y desde hace muchos millones de años, no existen dipolos, perdón, no existen monopolos magnéticos. En magnetismo, la entidad más básica que tengo es el dipolo magnético. Vamos a ver cuando hagamos ese mismo procedimiento que nosotros hicimos para el potencial electrostático, que hicimos una expansión, la famosa expansión multipolar. En el caso de magnetismo, el primer término no va a ser el término como el coulombiano, que era el que tenía que ver con el monopolo eléctrico, una pura carga eléctrica, ¿cierto? Recuerden que puedo tener una carga o puedo tener una positiva y una negativa, que sería el dipolo, o después que como vimos cuando tenía las cuatro cargas, que era el cuádrupolo, ¿cierto? Serían las entidades como básicas en ese sentido. En magnetismo no tengo esto, eso no lo tengo solo el que sería obviamente el más y el menos, que es esencialmente un dipolo, o sea, un dipolo, un imán, básicamente. ¿Sí? Entonces, eso va a hacer que sea una diferencia fundamental entre los dos como mundos. ¿Sí?
volviendo a la pregunta de Matías, si no me equivoco, sí, podría ser, pero creo, podría ser de que la gente que estudió este tema del Triángulo de las Bermudas y cuando eh, hubo como harto auge por algunas desapariciones que ocurrieron ahí, que se podía deber a alguna fluctuación del campo magnético como de la Tierra o de alguna fuente cercana y que perturbara los instrumentos de los aparatos, ya sea barcos, aviones que pasaban por ahí. Pero creo que eso ya se descartó, pero no soy, obviamente no estoy al tanto de las últimas investigaciones, no sé en qué estará, si es que se, no sé, creo que hay algunas teorías que tienen que ver con desaparición de barcos, que pueden ser, hay unas cosas como de como burbujas que se hacen y que pueden, entiendo, como por un fenómeno natural que ocurre bajo el océano, que de repente cuando ocurre puede como que succionar, por así decirlo, un barco completo. Con los aviones no tengo idea, ¿verdad? No, no sé. No sabría decirte. Pero podría ser, pero el punto es como después que uno puede decir, sí, a lo mejor podría ser que eso, en lo natural es que perturbe un campo, los instrumentos de un avión. Pero después hay que aterrizarlo, en el sentido de decir, ya, si es que planteo eso, ¿cuál es la fuente de ese campo magnético que está perturbando en esa zona? ¿De dónde viene? ¿Quién lo está generando? Si no es de la propia Tierra, tiene que venir de otro lado. Si viene de otro lado, entonces tengo que decir, tiene que ser lo suficientemente fuerte comparado con el campo magnético de la Tierra para que logre perturbar los instrumentos de esa forma. Entonces, hay que ser como serio a la hora, no me refiero a ti, me refiero a la gente que lo plantea, de plantear ese tipo de cosas, de después uno tira una idea, pero después tiene que aterrizarle y ponerle números, ponerle en concreto para ver si es que la explicación que estoy planteando tiene o no tiene sentido. ¿Sí? Ya. Entonces, otra de las observaciones, estoy como que planteando algunos de los principios del magnetismo, es que en presencia de campo magnético, dado que estamos mencionando el tema de dipolos, el dipolo, tal cual lo habíamos visto el dipolo eléctrico, el dipolo magnético, se tiende a, y vamos a ver ahora después el significado de un dipolo magnético igual, se tiende a alinear en alguna dirección. Esta dirección es, por definición, ya. Entonces, la gente ha hecho experimentos, como saben, aquí entonces si tengo un dipolo, que se diría que yo tengo o un norte y un sur, normalmente se escriben así, ¿cierto? Si tengo un norte y un sur, ¿cierto? Que sería un dipolo magnético, un pedacito de imán, si lo pongo cerca de un flujo, de un circuito, entonces voy a tener de que este objeto, este imán, se tiende a alinear de acuerdo al campo magnético generado por las corrientes. Entonces, lo primero, observaciones son, corrientes me generan campos magnéticos. Cada vez que tengo un circuito, entonces ese circuito me va a generar un campo magnético. Si es que ahora pongo un pequeño imancito cerca de ese campo magnético, entonces cerca de ese campo magnético generado o en el campo magnético generado por este circuito, entonces ese imán se va a tender a alinear con el campo magnético. ¿Sí? Entonces, a partir de eso es que la gente siguió haciendo experimentos y encontró lo siguiente. Entonces, encontró lo siguiente, uno haciendo ese experimento puede encontrar dos cosas. Uno puede calcular la fuerza que siente. Imaginémonos que yo tengo un circuito que tengo por acá, pasa por alguna corriente I, qué sé yo, y tengo un imán por acá.
¿ya? Un imán norte-sur. Entonces, simplemente por estar en la cercanía de este circuito, digo, pero este circuito me va a generar algún campo magnético B que va a tener alguna forma en el espacio. Voy a poner así, como muy, muy esquemático, ¿ya? Entonces, ese imán que tengo acá se va a tender a alinear con estas líneas de campo magnético, que es de este campo magnético B, como dije. B va a ser, ¿cómo vamos a llamar nosotros nuestro campo magnético? Entonces, lo que puedo hacer es decir, ok, experimentalmente, nuevamente, lo que puedo hacer es medir la fuerza, por un lado, sobre este imán y medir el torque. ¿Sí? Entonces, eso es lo que la gente ha hecho. Una de las cosas que la gente ha encontrado es lo siguiente. Una de las características de estos imanes, tal cual, ¿sí? Así como recapitulando, porque aquí esto es como a modo muy dentro introducción, ¿cierto? Recuerden que para un dipolo, cada vez recordando aquí, lo voy a poner, recordando, si yo tenía un dipolo, o sea, una partícula positiva y una partícula negativa, y como que las poníamos así como que fueran un ente solito, ¿cierto? Entonces, tenía una cantidad que llamaba P, que era el momento dipolar eléctrico, ¿cierto? O el dipolo eléctrico, ¿cierto? Entonces, y eso se caracterizaba por esta P, que era básicamente 2Q por A, donde A es la distancia de separación entre los dos objetos, ¿cierto? Así es como, creo que era algo con un 2Q, ¿sí? Si ese era más Q, si este es más Q y este es menos Q, eso es lo que tenía. Yo puedo hacer básicamente lo mismo ahora para este imán que tengo acá. Un imán, así tal cual, un dipolo eléctrico está caracterizado por un momento dipolar eléctrico P, un imán está caracterizado por un momento dipolar magnético P. ¿Sí? Si este es norte y ese es sur, yo puedo definir un momento dipolar que se define en este caso por otra letra, que es la letra mu. Ya no es U, sino que es la mu. La voy a hacer bien exagerada, es la letra mu. Y eso es el momento, o lo mismo, momento dipolar, o el dipolo de momento magnético, como sea, momento dipolar magnético. ¿Sí? Entonces, vamos a definirlo después formalmente, cómo se define, cómo se mide mu, ¿ya? Pero lo importante es que tiene que ver como con la intensidad del imán, ¿cierto? Entonces, lo mismo que acá, pues mientras más fuertes son las cargas, el dipolo es más intenso, ¿cierto? Bueno, en fin, uno puede jugar con distancias, con estas cuestiones, a igual carga, mayor distancia, son menos intensos, en fin. Entonces, lo mismo puedo hacer acá, y lo que la gente ha encontrado es que estas relaciones experimentales, así como uno puede medir fuerza, también puede medir torque. El torque es como, recuerden, ustedes saben cómo se mide el torque, ¿cierto? Si tengo un imán acá, es como el torque, recuerden, se mide como, recordando estas cosas, R cruz F, entonces la distancia y con la fuerza, cuando teníamos una puerta, ¿cierto? Y uno quería empujar la manilla, ¿cierto? Todas esas cosas que uno vio en física 2, entonces uno puede medir el torque, y lo que la gente ha encontrado es que el torque se define o se calcula a partir de esas cantidades como mu cruz B. Esas son unas relaciones entre torque y estos son netamente leyes experimentales, eso es lo importante. Entonces, esto, ahora, ¿cómo uno lo entiende? Esto como que uno puede ser una definición un poco en el aire y bien vacía por ahora. Esto de que está acá, ¿en qué sentido? Torque ya lo sabemos, es la cuestión de toda la vida, ¿cierto? Tiene que ver con la distancia a la que está aplicada la fuerza y la fuerza misma. Entonces eso quiere decir que hay fuerza sobre el imán, por supuesto. Y me dice, mu, todavía no lo defino, pero es el momento dipolar, y es como que véanlo de alguna forma como que esta es una ecuación que me sirve para definir este campo magnético B, ¿sí? Porque yo puedo medir el torque y puedo medir el mu, aunque todavía no lo defino, puedo medir el mu. Entonces, en base a esta expresión, la gente encontró cómo definir realmente o correctamente este B que está acá, ¿sí? Entonces, esta es como una definición, por eso es que les decía que es como un poco no tan directo o natural empezar a hablar de magnetismo, porque como que viene de otras cosas. Entonces, también tengo que definir cuestiones así como que parecen un poco de la manga. Una de las cosas tiene que ver como con esto, como que esta ecuación que está acá me sirve para definir B.
de alguna forma. Porque yo mide esto y esta ecuación entonces me sirve de alguna forma también para definir mi campo magnético B. ¿Sí? Ya, entonces, junto con todas esas cosas, con toda la observación, entonces uno puede escribir lo que se llama esto, la ley de Biot-Savart. No sé si la habían escuchado alguna vez en su vida o no, que es la siguiente. Consideremos entonces, monito, esto va a ser, digamos, como el equivalente a la ley de Coulomb, pero vamos a ver que no son tan equivalentes, es lo siguiente. Supongamos que tengo una partícula que está acá, y es el mono, aplicar el mono, la cual se mueve con alguna velocidad b, y esta está, voy a describir esto a partir de un sistema de referencia que está por acá. Ahí está mi sistema de referencia. Entonces, esa partícula donde están las cargas, recuerden, siempre ocupamos el vectorcito que llamamos R, pero prima, y el punto de observación, entonces es lo que llamamos siempre el punto, lo voy a hacer por acá, el punto R, que va a ser ese punto que está por allá. Ese va a ser mi vector R, y entonces lo que nos dice esto es lo siguiente, entonces nos dice, en este punto R que está acá, entonces existe un campo magnético B que está dado por la siguiente expresión. Entonces esta es la famosa ley de Biot-Savart, que nos dice lo siguiente. El campo magnético en este punto R es como sub 0 partido en 4 pi por, aquí le voy a poner esta carga Q', porque recuerden que siempre, bueno, le puedo poner Q', pero si le pongo a poner Q', porque para seguir que las cargas las describo con la posición de las cargas, y las cargas las describo con las variables con primas, y solo por eso. B', aquí para ser como consistente con eso. Cruz R menos R', todo eso partido por R menos R', todo eso al cubo. Eso es lo que nos dice la famosa ley de Biot-Savart. ¿Sí? Entonces, ahora un par de, digamos, observaciones. Antes quizás sí, para que se quede claro qué es lo que es R menos R', en este caso, así como gráficamente, sería lo siguiente. Sería el vectorcito que va de ahí hasta acá. Eso sería el vector R menos R'. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Entonces, esto nos dice, digamos, si ustedes quieren, lo pueden ver como una definición o que está conectado a lo que les mencionaba acá también. ¿Sí? Nos dice, el campo magnético se define, véanlo como una definición, se define de la siguiente forma. Si tengo una carga Q, la cual se mueve con la cual está ubicada en una posición R' respecto a este sistema de referencia, y esa carga se mueve con velocidad B' cualquiera, entonces esa carga, por el hecho de tener velocidad, me genera un campo magnético que está dado por esta expresión que está acá. ¿Sí? Entonces lo primero que uno puede hacer es decir, notar que, primero, el campo magnético es perpendicular a la velocidad de la carga. Eso es lo primero que podemos notar. Por otro lado, notar que el campo magnético también es proporcional a R menos R'. Así que para entender bien, digamos, el monito. Y por último, que el módulo del campo es prácticamente proporcional a 1 partido por la distancia al cuadrado. O R menos R' al cuadrado, para ser más preciso.
¿Sí? Entonces, primero, fíjense que acá tengo un producto cruz. ¿Sí? Ese producto cruz entre el vector velocidad y el vector r menos r'. Así que en estricto rigor, tengo que, aquí, entre estos dos que están acá, me generan un plano, ¿cierto? Esto me genera un plano. Así que en estricto rigor, si lo hago, voy a tratar de corregir el dibujo, ¿ya? Si yo lo hiciera así como veo esta cuestión, así más o menos, ¿eh? Que es difícil hacer como dibujo en 3D. Pero básicamente lo que me dice es, estos dos vectores me generan un plano. Y este vector que está acá es perpendicular al plano que forman B y R menos R'. ¿Se entiende? Ese vector, el vector B, ese que está acá, me generan ese plano. El vector perpendicular aquí es ese vector campo magnético. Por eso es perpendicular tanto a ese como a ese otro que está acá. ¿Sí? ¿Se entiende, no, chiquillos? Entonces, una cuestión clave en esto es que las cargas deben tener velocidad. Si las cargas no se mueven, como estaban quietas cuando estábamos en electrostática, entonces no tengo campo magnético. ¿Sí? Entonces, para tener campo magnético, sí o sí tengo que tener cargas en movimiento. Y por eso es que tuvimos que haber definido lo que hicimos la semana pasada, tuvimos que haber definido corriente y entender la noción de corriente para ver y entender la generación ahora de estos campos magnéticos. ¿Sí? Profe, Sí, dígame. eso es con respecto a una carga. Sí, exacto. Entonces, ahora justamente voy a decir, pero esto es poco realista porque normalmente uno no tiene una única carga que se está moviendo. Entonces, justamente es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ¿qué pasa si es que ahora tenemos algo así? Voy a hacerlo más bonito. No, no me funciona. ¿Qué pasa si tengo ahora sí? Entonces, digamos que ahora tengo una sección de un conductor, que es lo que en general uno podría tener, ¿cierto? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente, entonces voy a decir, ¿qué pasa si tengo ahora, digamos, una corriente que se mueve, digamos, en esa dirección? ¿Sí? Y la cual entonces, si tengo este conductor, voy a decir que esto lo describo mediante un elemento que va a ser mi elemento DL que está acá. ¿Sí? Entonces, si es que tengo eso, uno dice, pero ya habíamos hecho un poquito esto, lo siguiente. Fíjense que acá lo que tengo es Q por V, ¿cierto? Q' por V'. Entonces, veamos lo siguiente. Si cuando yo estoy en el régimen como discreto con una pura carga, ese Q' por V', ¿en qué cosa se convierte? Digo, la carga la puedo escribir siempre como densidad por volumen, ¿cierto? Y eso, ahí voy a tener, por otro lado, el vector velocidad. Así que esto va a ser lo que sería la carga, ¿cierto? Cuando como que me paso al continuo. Cuando me paso al continuo, entonces carga se convierte en densidad por volumen, ¿cierto? Y en la parte como escrito con diferenciales sería eso que está acá. Si quiero escribir esto así como sin el mayor de los formalismos. Entonces, ¿cuánto es eso? Eh, por otro lado, me acuerdo, ¿qué cosa? Me acuerdo, por otro lado, de las cosas que por la semana pasada, ¿cierto? Me acuerdo que la densidad de corriente lo habíamos definido como ρ por velocidad. Entonces estoy casi listo porque tengo ρ y tengo velocidad, entonces eso lo definimos como J. Así que por lo tanto me queda que esa cuestión que está acá la puedo escribir como J, mi densidad de corriente, por mi elemento de volumen. ¿Sí? Entonces ahora si es que extiendo esta definición a partir de una carga puntual,
claramente, ocupando, haciendo este como manejo de las expresiones nomás, voy a poder tener que para cargas, para corrientes continuas, entonces el campo magnético, ¿cómo se escribe? Se escribe de la siguiente forma. Mu sub 0 partido por 4pi, y aquí voy a comentar algo que no lo había mencionado. R', ¿cierto? Cruz R menos R' partido por R menos R' al cubo. Entonces, si tengo una distribución continua de corriente, entonces así es como se calcula el campo magnético, ¿sí? Entonces, si conozco el J, entonces ahora lo escribo como continuamente. Conozco el J, entonces puedo calcular esta integral de volumen en algún volumen dado y tengo el campo magnético en cualquier punto del espacio. Algo que no mencioné es el significado de ese mu sub 0. ¿Sí? El significado de mu sub 0 es como el equivalente al del epsilon 0, ¿cierto? Es lo que se llama, aquí lo voy a escribir, quizás tenía que haberlo escrito por acá, el mu sub 0 se llama permeabilidad magnética, en este caso es del vacío. Vamos a suponer de que estamos en el vacío, tengo una distribución de corriente, una carga que se está moviendo y estoy en el vacío, por eso tiene este sub 0. Después, cuando veamos el comportamiento magnético de los materiales, vamos a poder hacerlo, generalizar esto y hablar simplemente de un mu, ¿sí? De la permeabilidad magnética de un medio cualquiera, ¿sí? Aquí lo vamos a hacer solamente el del vacío, ¿sí? Y de hecho más adelante, así como cuando lleguemos a esa parte, vamos a poder distinguir entre, no sé si lo han escuchado ustedes, pero materiales que se llaman diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. Esas cosas tienen que ver con el valor de la permeabilidad comparado con la permeabilidad del vacío, ¿sí? Si es más chica, si es más grande o si es mucho más grande, en el caso de materiales ferromagnéticos. No sé si lo habían escuchado o no, que esencialmente son los imanes, los materiales ferromagnéticos, ¿sí? Entonces, por ahora, olvidémonos del comportamiento de la materia, de que estoy inmerso en un medio, voy a olvidar eso, simplemente el medio en el que estoy inmerso es el vacío, así que los experimentos, o sea, me olvido por ahora de esta constante, asumo que es una constante nomás de proporcionalidad, ¿sí? Entonces, ahora tenemos nuestra expresión para densidad de corriente, o sea, del campo magnético como función de la densidad de corriente. Como dije, ojo que aquí hay un producto cruz entre este vectorcito y este otro vectorcito, así que importa el tema de los signos y todas esas cosas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chiquillo, o no? Yo, profe, Dígame. el, el mu puede estar en una función, o sea, que sea una función. Exacto, sí, también puede ser una función. Como dije, ahora estamos haciendo que el vacío, así que como el vacío es simplemente mu sub 0 y lo sacamos a la integral. Después puede ser que efectivamente sea un mu que dependa de la posición. Muchas veces uno asume materiales lineales, homogéneos, isótropos, pero vamos a ver que el magnetismo, eso no es tan... hay que tratarle un poco más cuidado el tema del mu. ¿Sí? Vamos a ver que si puedo tener un mu que sea más chico que el mu sub 0, un mu más grande que el mu sub 0, y eso tiene que ver con materiales paramagnéticos o diamagnéticos. ¿Sí? Y después ferromagnéticos es otro caso que se estudia aparte. Entonces, eh, y de hecho, les comento, hay gente que estudia si actualmente las propiedades de cuando uno puede tener materiales en la vida real que donde el mu dependa de la posición y dependa de ciertas formas o dependa de ciertas propiedades. Entonces hay gente que estudia actualmente, como son áreas activas de estudio actualmente estas cosas, tanto a escala macroscópica como en escala micro. Entonces, tiene que ver muchas con cuestiones tecnológicas, esto se ocupa en cuestiones más de, no diría informática, sino de computación, de desarrollar tecnologías nuevas para tener circuitos que sean, qué sé yo, que disipen menos, no sé, todas estas cuestiones orientadas al área de la computación, de los transistores y los procesadores y todas esas cosas tienen que ver con las propiedades como más micro de todas estas cantidades que estamos viendo, campo magnético, esas cosas, ¿sí? Así que por eso es que son áreas activas de estudio
en cuanto al área como de ciencia de los materiales. Encontrar materiales que tengan las buenas propiedades que me sirven para desarrollar tal tecnología muchas veces. Profe, otra duda. Sí. El J se supone que es la multiplicación de esos dos. El J, por definición, habíamos visto que si yo tengo una densidad de carga y esas cargas se mueven con velocidad d, eso es lo que vimos acá. Me voy bien para atrás. Sí, pero la densidad puede estar en función de algo también. Sí, pues, la densidad en general, como está acá, la densidad en general es función de la posición. Claro, Ahí está la dependencia. ¿A pero eso te referías o te un va- referías a otra cosa? no, no, sí, pero podría después pasar a ser un valor. O Sí, sea, pues, sí, de hecho es un poco lo que voy a hacer ahora. Mire, es que voy a hacer ahora. Esto está así escrito de manera así súper general, cuando yo tengo como un volumen cualquiera, y tengo un campo vectorial J definido en todo el volumen. Pero uno en general lo que tiene es lo siguiente. Uno en general lo que tiene es que tiene lo siguiente. Uno en general tiene algo así, por cierto, que tiene como un circuito, ¿cierto? Eso sería mi ds', esto sería mi, estoy pensando, le puse variables prima porque son siempre, las con prima son por donde pasa o la carga o la corriente, así que por eso es que estoy poniendo de esa forma. Entonces, si escribo eso, a partir de mirando el monito, entonces digo que el elemento de volumen, que sería mi, voy a hacer una B distinta para que se distinga que esto no es velocidad, le pongo ese cachito ahí para que se entienda que es una B distinta. El elemento de volumen, entonces, va a ser mi elemento de superficie por mi elemento de línea, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Cuando yo tengo esto que está acá, la densidad de corriente por dB, fíjense que tengo esto. Muchas veces las integrales uno pone acá, esto como es un escalar lo puedo escribir así, ¿cierto? Lo puedo tirar para acá y me va a quedar J por dB. ¿Sí? Puedo escribir J de R' por dB cruz eso que está allá, ¿cierto? Así que no hay ningún problema en hacer eso, porque este es como para tratarlo algebraicamente. Entonces lo que voy a hacer va a ser reescribir ese término que está ahí. Entonces si lo reescribo, entonces ese elemento de volumen, entonces me queda J evaluado en R' por ds' por dr', ¿cierto? ¿Sí o no? Ya, pues, ¿cuánto vale J por ds? ¿Se acuerdan de la clase pasada, de la anterior, o no? ¿Cuánto vale J por ds? Si esto es densidad de corriente por área, entonces, ¿qué me da? Corriente, pues, ¿no? ¿Sí o no? Eso me da corriente por algún vector, no sé, n unitario, que en este caso sería, no sé, da lo mismo para dónde está corriendo la corriente, pero digamos que la corriente va para allá, n unitario, que está para allá. Entonces sería por dr', y eso entonces me queda I por dr'. ¿Sí? Entonces hicimos aquí donde I es corriente. No sé si se entendió o no se entendió. ¿Ya? Hicimos solo una manipulación de estas cuestiones. ¿Sí? Y ocupando el hecho de que ese J por ds es justamente corriente. ¿Sí? Entonces, haciendo uso de eso, y es de lo que uno normalmente tiene, encontramos que el campo magnético evaluado en un punto R, pero ahora cuando tengo esa distribución de corriente en particular, como de corriente que pasa por un conductor, así como uno lo tiene usualmente, y si la corriente es constante, entonces me queda que eso es por I por la integral cerrada, digamos, de R' cruz R menos R'.
Y esto sería eso que está ahí. ¿Se entendió? Eso sería. Básicamente es lo siguiente, chiquillos. Voy a copiar esto en la próxima diapo. Básicamente lo que nos dice es lo siguiente. Voy a suponer de que tengo que por ese está circulando una corriente I y yo quiero saber cuánto vale el campo magnético en un punto acá, que entonces BDR. Eso es lo que quiero saber. Y acá entonces tengo mi sistema de referencia, ahí lo voy a escribir con negro mejor. Y acá entonces tengo mi punto R. Y esto, un punto cualquiera sobre este circuito sería un punto R'. Un punto cualquiera sobre ese punto, sobre ese circuito sería R'. ¿Sí? Y DR' sería eso que estaría. ¿Se entendió primero? ¿Se entendió el mono? ¿Se entendió? Esto es muy importante, chiquillos. Así que esto es lo que me dice. Si tengo un campo, o sea, si tengo un circuito por el cual circula una corriente I, ¿ya? Y constante, me refiero a constante, constante en términos de la posición, ¿sí? Entonces, la puedo sacar de la integral. Entonces, haciendo este enjuague que está a partir de esta expresión, entonces lo que hice fue decir, si tiene una corriente I, entonces ese J lo puedo escribir como SJ por dB, lo puedo escribir como I por DR. Entonces, tengo un circuito, la cual se describe por una curva. ¿Sí? Esa me tienen que decir, a lo mejor el circuito tiene una forma circular, a lo mejor tiene una forma rectangular, a lo mejor es así, por ejemplo, perfectamente así, cuadrado. Entonces ahí tengo que saber describir como la curva gamma, esta sería la curva en el espacio, la curva gamma, que lo describe ese circuito, pasa una corriente I, si tengo esta forma, esta curva gamma, entonces este elemento de R', ¿cuál es? Ese pequeño vectorcito es el elemento de línea que me describe la curva por donde pasa la corriente. ¿Sí? R' es un punto cualquiera sobre el circuito, ¿sí? Por donde pasa la corriente. El punto R nuevamente es el punto donde yo quiero calcular el campo magnético. Esa sería finalmente, esta es la pregunta. ¿Cuánto vale el campo magnético en un punto R cualquiera? Entonces, así es como se aplica esa expresión. Esto, insisto, lo pueden ver directamente como que es una relación puramente experimental, así como la ley de Coulomb era una ecuación experimental, esto también lo pueden ver como una cosa experimental. Gente hizo experimentos, jugó con el campo eléctrico, con las corrientes, con la posición del punto de observación respecto al circuito que puede estar por fuera o también puede estar por dentro y ver entonces cómo se comporta el campo magnético en todo el espacio. ¿Se entiende, chiquillos, esta relación? ¿Cómo aplicarlo o no? Profe, cuando se refirió a la posición, ¿eso significa que la corriente es constante dentro del circuito? Del loop. Sí. ¿Y el VR puede ser cualquier punto que uno se dé o que nos den? El R es cualquier punto que tú te des o donde te pidan calcular el campo magnético. El R es el punto de observación, donde tú quieres calcular. Y R' son las variables que ocupas para describir esto. R' es donde pasa la corriente. Si quieres, lo voy a escribir acá para que les quede. R' Y, es donde pasa la corriente.
Y R es donde quiero calcular. Que puede ser en todo el espacio, así que ahí tengo que hacerlo de manera genérica. ¿Se entiende o no? El R pensé que era una distancia. R es una distancia, pero es un vectorcito que se mide a partir de un sistema de referencia. Tú lo primero que tienes que hacer es definir un sistema de referencia para describir toda la situación. Pues. Puede estar acá en el centro del Ah, circuito, puede estar en cualquier punto. Tú necesitas un sistema de referencia. Es como que aquí estuviese un sistema de coordenadas X, Y y Z. Entonces, SR es como una distancia, pero en estricto rigor es un vector posición. Ese vector que va desde el punto de tu sistema de coordenadas X, Y, Z, o si ocupáis cilíndrica o esférica, hasta el punto donde quieres calcular el campo magnético. Lo mismo que hacíamos como cuando ocupábamos una relación muy similar a esta, pero para el caso de campo eléctrico, donde uno tenía que el campo eléctrico era una constante que era epsilon 0 partido por 4pi, ¿cierto? No, era, perdón, el campo eléctrico, ya me acuerdo la fórmula, esa, 1 partido por 4pi epsilon 0 por la integral de esto, ¿cierto? Por r menos r' partido en r menos r'. Es lo mismo, es la misma idea, ¿sí? Es decir, R' es donde yo quiero, perdón, R es donde yo quiero calcular, ya sea el campo eléctrico o el campo magnético. Y las variables con prima es, en este caso de la relación que estoy ocupando acá para el campo eléctrico, el R' es donde estaba la carga. En este caso, el R' es donde está la corriente. Es la fuente del campo. En este caso, el campo magnético, el origen del campo magnético es la corriente. Así que las variables con prima es donde pasa la corriente. Las variables sin prima es donde yo quiero calcular. ¿Se entiende? sí, profe. Ya, vamos a hacer un ejemplo de aplicar directamente eso. Entonces, ya. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, supongamos que tenemos un alambre infinito, por el cual pasa una corriente I. ¿Sí? Entonces, ¿qué me choco? ¿Ya? Tengo ese alambre infinito y por el cual pasa una corriente I. Entonces, digamos que quiero calcular yo el campo en un punto cualquiera, no sé, qué sé yo, por acá, y quiero saber qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Es definir un sistema de referencia, ¿cierto? Lo primero que vamos a hacer, nos vamos a definir un sistema de referencia. Entonces, obviamente, aquí hago que coincida con esta cuestión que está acá, y digo, y voy a ocupar el X, Y y Z. Pero ahora viene una pregunta clave. Efectivamente, esto lo voy a llamar X, Y ese va a ser el Z. Pero el punto es clave. ¿Me conviene o me sirve ocupar cartesianas o no? La verdad es que uno ya debe estar acostumbrado un poco en este tipo de cosas y dice, no, porque fíjense que como el alambre es infinito y es como que yo digo, si es que tengo un alambre infinito y lo miro de acá, de acá, de acá, de acá, voy a ver siempre lo mismo. Entonces, lo que salta a la vista acá es que yo ocupe coordenadas cilíndricas, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer va a ser describir esto en términos de coordenadas cilíndricas. Entonces, veamos, recuerden. Vamos a ser así como bien sistemáticos. La ecuación a la que tengo que usar para calcular el campo magnético en cualquier punto del espacio es la siguiente. Tengo esto que está acá, tengo dr' cruz r menos r' partido por r menos r' al cubo. Entonces, ¿qué es lo que me falta? ¿La corriente la tengo? Sí. Si estoy en el vacío, entonces ya, todo esto, me olvido de esto porque lo conozco, ¿cierto? Lo que tengo que hacer es simplemente calcular esta integral. Fíjense que esto es una integral puramente geométrica, que depende del punto de observación
yo estoy acá, o sea, perdón, del punto donde, claro, de observación de donde yo quiero calcular el campo y de donde pasa la corriente, o sea, esa línea infinita. Toda esta integral depende solo de la curva gamma, que sería esta línea infinita, y de donde yo quiero calcular. Fíjense que ahí como que ya es una cuestión puramente geométrica al final, esta integral. Veamos, entonces, ahora, para que quede claro estas cosas que yo escribí acá, de qué cosa es R y qué cosa es R'. Entonces, dijimos, R' corresponde a un punto cualquiera sobre la superficie del circuito. En este caso yo le puse que era una superficie, era una integral cerrada, pensando en que era un circuito cerrado. Acá es un circuito infinito, así que en estricto rigor, si soy riguroso, acá es solo una integral sobre la curva gamma, porque no es una integral cerrada. Pero, ¿por dónde pasa la corriente? Por esta línea infinita, ¿cierto? ¿Cómo describo entonces ese punto? Dijimos que eso lo íbamos a describir por las coordenadas con prima. Entonces, si estoy en coordenadas cilíndricas y me di este sistema de referencia, así como centrado acá, entonces, ¿cuánto vale este término que está acá? Digo, un punto cualquiera sobre el alambre, acá, 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 lo que sea, simplemente lo voy a escribir como Z' por K unitario. Nada más que eso, por cierto, recuerden que son vectores, ¿sí? ¿Qué pasa ahora para un punto R, cualquiera de un punto de observación? ¿Cómo se describe esto? Voy a decir, esto como estoy en cilíndrica va a ser ρ según ρ unitario, y en principio debería aquí poner más z según k unitario, ¿cierto? Eso debería poner. Dirían ustedes, con toda la experiencia que tienen, ¿lo ponemos o no lo ponemos? ¿Corresponde o no corresponde que lo ponga? ¿Tiene sentido o no? ¿O voy a trabajar por las puras? La pregunta es, este R va a decirme de alguna forma si es que el campo magnético depende o no de la coordenada ρ y de la coordenada z. Pensando en eso, si tengo que el alambre es infinito, infinito en z, el campo magnético, ¿puede depender de z o no? No. No, pues cierto. Entonces, si es que le pongo este término que está acá, más z por k, la verdad es que no es que esté malo, es que voy a estar trabajando por las puras, ¿sí? Entonces siempre es mejor como que decir, ocupar por argumento, aquí yo se lo estoy contando, pero usted en una prueba no sé qué, uno dice, dado la simetría que no sé qué, entonces como que uno se echa ese término, ¿sí? Porque no va a depender de z. De hecho, si lo pongo, ahora usted dice, profe, ¿qué pasa si lo pongo? No pasa nada, pero si lo pongo y después calculo la integral que me dé este término, con el término que me dé que involucre ese término, se va a ir. Entonces, como yo ya sé que se tiene que ir porque estoy viendo que el problema es infinito, ¿cierto? Entonces ni siquiera lo pongo. ¿Por qué voy a trabajar más si es que la integral que calcule en este término me va a dar cero? ¿Sí? Si soy capaz de explicarlo bien, así como con palabras, argumentarlo, entonces no hay problema en no ponerlo. Pero es importante como dejarlo en claro por qué no lo pusieron. ¿Sí? Ya, pues entonces, ¿qué más necesitamos en esta cuestión? Aquí dice R, R', y los tengo. R, R' los tengo, pero me falta este DR'. Pero DR' es súper fácil. ¿Por qué? Porque simplemente como que le calculo la derivada de esta cuestión y me queda de Z' según K unitario, porque el K es una constante, así que sale de una patada. Y por último, ¿qué cosa tengo? Si tengo esto y esto, entonces, ¿cuánto vale R menos R'? Va a ser la resta entre estas dos cosas y después va a ser el módulo de ρ unitario menos z', k unitario. ¿Cuánto es el módulo de ese vector? La suma de las componentes al cuadrado, ¿cierto? Y con raíz. Entonces me va a quedar ρ al cuadrado más z' al cuadrado, todo eso en un medio. Si hay algún paso que no me entiendan, me interrumpen y me dicen nomás, chiquillos. A eso me refiero con la participación. Si no cachan, me dicen, ¿por qué eso? Ya, entonces estamos claros con todos estos pasos, ¿no? Estoy tratando de escribiendo término a término todo lo que necesito para reemplazar a la integral. Ya, entonces, ¿qué me queda? La integral de z'
Según K unitario, cruz, Rho unitario, menos Z', K unitario, partido por Rho cuadrado más Z' al cuadrado, elevado a 1/2. ¿Sí? Aquí estamos, o sea, no casi listo, pero más o menos. Escribamos esta cuestión. Fíjense que tengo que hacer el producto cruz de este vectorcito con todos estos que están acá. Entonces, me da, ¿cuánto es el vector de K con Rho? ¿Cuánto es el vector unitario de K con Rho? ¿Se acuerdan o no? ¿Cero? No. No, pues chiquillos, van cruzados siempre. Hay como un circulito que alguna vez le hice, si no me equivoco. Ah, sí, sí. Me va a quedar desordenado. Lo voy a hacer acá, ¿ya? Pero uno tiene Rho, Phi y K. Como que eso tengo. Entonces, ¿qué me dice esto? Rho con Phi me da K. Phi con K me da Rho. Y K con Rho me da Phi. Entonces, K con Rho me da Phi, me da el otro. Entonces, Phi unitario. Entonces, me da lo siguiente. Va a ver que mo sub 0 por I partido por 4 pi. Y me va a quedar de Z'. K cruz Rho unitario, dijimos era Phi unitario. Y después me queda Rho partido por Rho cuadrado más Z' al cuadrado a la 3/2. ¿Qué me queda el otro término? Después tengo que hacer K cruz K. ¿Cuánto es K cruz K? Es efectivamente ese término. S con S, eso es 0. Así que eso es todo. Tengo que calcular solo la integral. Veamos, ¿qué cosas puedo sacar de la integral? Fíjense que la integral la tengo que hacer en las variables de Z'. Entonces, ese Rho lo puedo sacar de la integral, ¿cierto? Phi unitario. Phi unitario en estricto rigor es un vector variable, pero ¿varía con Z o no varía con Z? Variable en el sentido que varía en el plano XY, ¿cierto? Varía cuando me muevo en el plano XY, pero con Z no cambia. Así que lo puedo sacar porque no depende de esa variable al menos. Entonces, si que salgo todos los términos constantes, me va a quedar mo sub 0 por I, por Rho, por Phi unitario, partido por 4pi, por la integral de Z', Rho cuadrado, más Z' al cuadrado, todo eso a lo 1/2. ¿Cierto? La voy a escribir de nuevo y más ordenadito acá para terminar, porque ya estamos terminando. La pregunta, que es fácil igual, ¿entre qué límite y qué límite es la integral? ¿Entre qué límite y qué límite es la integral? ¿Alguien? ¿Infinitos o no? Sí, porque el alambre es infinito, entonces tengo que integrar de menos infinito a infinito, así todo, todo la recta, ¿cierto? Entonces tengo que resolver esa integral. Esa integral, la verdad es que es como están un montón de tablas, si quieren, en verdad el campo de variables, si quieren, que lo tienen que hacer, es Z' igual rho tangente de una variable b, por ejemplo, y ahí lo resultan, pero en este caso yo la tengo escrita, y vamos a ocupar, así como hint, que la integral de du partido por rho cuadrado más u cuadrado a la 3/2 es igual a u partido. Habíamos calculado cuando nos salieron algunas cosas en electro, o sea, en la parte electrostática. Ya, esa es. Como hint, si quieren, véanlo así, pero si quieren calcularlo ustedes a mano,
el campo variable que tienen que ocupar es ese que está acá. ¿Sí? De ahí les va a quedar un tangente cuadrado, ocupan secante cuadrado y sale fácil, ¿ya? De ahí sale eso. Así que no es tan mágica esa integral. Entonces, si reemplazamos, ocupamos esas cuestiones, entonces me va a quedar que el campo magnético como función de la posición es mu sub 0 por i partido por 4 pi por rho phi unitario por esa misma cuestión que está ahí, u partido por rho cuadrado, raíz de u cuadrado más rho cuadrado, pero cuando u vale entre menos infinito y cuando u vale más infinito. ¿Sí? Si evalúo esas cuestiones, fíjense que primero que nada veo que ese rho se va con uno de esos rho, ¿cierto? Primero, eso es lo primero que noto. Y por otro, cuando tengo que hacer aquí límites. Fíjense que cuando evalúo estas cuestiones, me queda el límite de esta función cuando u vale infinito, entonces me queda infinito dividido un infinito al cuadrado, pero está en raíz, entonces lo que tengo que hacer es el límite. Si ustedes quieren aquí dividen por u arriba, dividen por u abajo, calculen el límite, o sea, eso no quiero hacerlo todos los pasos, pero si ustedes dividen por u aquí arriba, dividen por u acá abajo, y después calculan el límite, les va a quedar que finalmente esto tiende a 1 cuando u tiende a infinito, y esto tiende a menos 1 cuando u tiende a menos infinito. ¿Sí? Es por la potencia. Fíjense que esto está elevado a 1, esto está al cuadrado, pero está en raíz, entonces como el numerito que acompaña acá es el mismo en cada caso, entonces todo esto tiende a 1 para u tendiendo a infinito y tiende a menos 1 para u tendiendo a menos infinito. Entonces me queda 1 menos 1, queda un 2, se va con ese 4 y me queda un 2. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. ¿Sí? Entonces finalmente el campo magnético se escribe como, es una expresión súper simple, mu sub 0 partido por 2pi por i partido por la distancia, lo voy a poner rho acá, por phi unitario. Entonces, el resultado muy bonito y simple al que llegamos es que el campo magnético se comporta de esa forma, ¿sí? Me dice, el campo magnético, primero que nada, es proporcional a la corriente. Mientras más grande es la corriente, más grande es el campo magnético, que tiene sentido, así como con las manos, porque hay más cargas, porque se mueve más rápido, por ese tipo de cosas, el campo magnético es más grande. Por otro lado, me dice, mientras más lejos estoy parado de esta línea, mientras más lejos estoy parado, entonces el campo magnético se debilita, ¿cierto? El campo magnético, esto me está diciendo, va como 1 sobre R, ¿cierto? Esto va como 1 partido en la distancia. Por otro lado, fíjense una cuestión bien importante. Me dice que el campo magnético va según phi unitario. Esa es una cuestión clave en este problema. ¿Qué quiere decir que va según phi unitario? Que si yo tengo el alambre infinito que está así, entonces las líneas de campo magnético, ustedes ya saben que son las líneas de campo. Uno las puede dibujar para un campo eléctrico o como un campo magnético, ¿cierto? Las líneas de campo, entonces, son de este estilo. Se me quedó medio feo, pero voy a hacer de nuevo esa parte porque me quedó muy feo. Ah, ¿por qué estoy? El pulso muy malo. Así es como se comporta el campo magnético entonces, ¿sí? Porque me dice, si estoy parado acá, entonces el campo magnético sigue esta línea que está así, porque va según phi unitario. ¿Sí? Y eso todo tiene que ver como por la simetría. Fíjense que no tiene componentes según K, bueno, eso ya lo habíamos descartado a priori incluso, porque por algo es que no incluimos ese término, ¿cierto? Y no tiene componentes según ρ unitario tampoco. Simplemente sale por ese caso. Fíjense, y nuevamente aquí, ¿en qué sentido se mueven las cargas? Digamos, y aquí fue una suposición que nosotros hicimos, que no se la mencioné, dije, R' va así. ¿A qué me refería con eso? A que supuse aquí como implícitamente que las cargas se movían para arriba, la corriente va para arriba, por eso le puse así, ¿sí?
Entonces, si las corrientes van en ese sentido, de abajo, de menos infinito hacia infinito, el sentido de estas líneas es el que estoy dibujando ahora. Pero si la corriente yo la cambio de I ahora a menos I, entonces como decir que ahora las corrientes fluyen hacia abajo, en ese caso ahora los circulitos irían para el otro lado, ¿sí? Porque esto iría según menos phi. ¿Sí? Todo tiene que ver entonces con la simetría. Y insisto, esto es consistente con el hecho que yo les decía, el campo magnético es perpendicular a la velocidad de las cargas. Como las cargas se mueven en este sentido, entonces la única posibilidad era que el campo magnético entonces viviese en el plano, porque todas las cargas se mueven solo de acuerdo a esta dirección. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, ¿por qué el musero era constante? Ah, porque en este caso estamos suponiendo que estamos en el vacío. Así que es un alambre en el vacío y solo el alambre pasa una corriente I. No hay ningún medio. Esto no está inmerso en el aire o no está inmerso en algún medio material. Hay realmente vacío. Cuando está en el vacío es solamente mu sub 0. Ya. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió, no? Eso Sí, era se tu pregunta, entendió. ¿no? Sí, sí, era eso. Ya. ¿Alguna pregunta de este problema, no? Profe, Sí, dígame. entonces, ¿la corriente podría ir en sentido contrario al vector diferencial? Sí, o sea que aquí habían dos formas como de aproximarse a esto. Pues si yo lo pongo así y quiero describir una corriente que va para abajo, entonces ahí los límites hubiesen tenido que cambiarlo, como de menos infinito a infinito, lo que es, y de ahí el menos lo saco así. Lo más razonable es mantener que ahora este vaya, es ponerle aquí directamente esto, si ustedes quieren. ¿Sí? O sea, todo es como que se entienda al final cómo estoy describiendo la curva. Si quieren lo más, no sé cuál es lo más razonable, a lo mejor lo más razonable es lo siguiente, es decir, R' es el vector que yo ocupo para describir la posición por donde pasa la corriente, o sea, sería eso, y para describir esta curva gamma, cuando la corriente pasa de acá hacia acá, así, entonces lo mejor era decir que los límites de integración, en vez de ponerle de más infinito a menos infinito, o sea, de menos infinito a infinito, era haberlo hecho al revés, así, menos y más. Y ahí uno dice, ah, pero eso no tiene sentido, o sea, no es que no tenga sentido matemáticamente. Eso es lo mismo que decir menos la integral entre menos infinito y más infinito. Y ahí te sale el menos. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí, sí. Lo mismo sale que no sé si hacer este problema o le pido a Miguel que lo que podemos hacer es lo siguiente. Pues, un problema, ya hicimos un alambre infinito, ¿cierto? El otro problema que nos puede salir como fácil es qué pasa si tengo un alambre de radio R circular por el cual pasa una corriente I. Un ejemplo así como muy básico y decir cuánto vale el campo magnético generado a lo mejor en el eje, ¿sí? Para hacer un caso sencillo de las integrales. ¿Cuánto vale? Entonces, ahí vamos a ver que también pues, no va a ser lo mismo si es que yo me muevo en ese sentido o lo hago en el sentido contrario. ¿Sí? No sé, voy a pensarlo si es que lo hago el jueves o mejor se lo pido a Miguel, a lo mejor que haga ese problema nomás. Ahí lo voy a volver. Así que eso. ¿Alguna duda? ¿No? Ya, si no hay duda, chiquillos, nos vemos el jueves y seguimos con magnetismo. Ya, que estén bien. Cuídense. Chalín. Profe, ¿escucha? Sí, sí, sí. Yo quería hablar con respecto a la prueba. Dígame. Lo que pasa es que, como ya habían comentado, el día viernes tuvimos la entrega de un trabajo ¿Ya? y muchos de nosotros estuvimos desarrollando la tarea durante la semana. Y ¿Ya? en mi caso, no sé los demás, pero la tarea me quitó bastante tiempo. La materia no fue como así a grandes rasgos bien explicada. Y fueron cosas que nos quitó tiempo a todos. Entonces, la dedicación a la prueba de usted
como que toda la materia al último, faltando poco tiempo para la prueba, al final como que uno se sintió como muy colapsado. Entonces, en mi caso, la materia la tenía toda, tengo las pizarras, muchas cosas anotadas, pero sentía mucha confusión, entonces era como un poco jodido, por decirlo así, el desarrollo y había muchas cosas que al final me confundieron. Y no sé si usted daría la opción de que hubiera alguna forma de subir las notas, porque en mi caso y quizás la de muchos no nos fue bien, no nos fue como quiso. Pucha, veámoslo, pues, Matías, porque no sé ahora responderte muy en el aire. Entiendo que están colapsados, que esto de tener semestres virtuales es complicado, de que, no sé, que a veces abruma un poco, es más cansador tener clases como por el computador, es un cacho, y, y a veces se juntan todas estas cuestiones. Pero no te puedo decir nada ahora, porque sería como, no, sí, si ni siquiera, yo ni siquiera he abierto así como las tareas, o sea, sus pruebas, como para ver bien así como el panorama completo de cómo les fue. eh, entonces, como que sería hablar muy en el aire realmente, pues no sabemos las notas, no sabemos cómo les fue. Entonces, vamos viendo durante, en los próximos días, una vez que tengamos las notas, hay que evaluarlo, no me puedo comprometer a nada. Por otro lado, la fecha, después, ustedes saben que la semana del control se fijó el primer día de clase, yo ya les di, la primera semana les había dado la semana en la que se iba a hacer la prueba, y en la última clase les pregunté a ustedes mismos, la semana pasada o antepasada, dije, chiquillos, ¿cuándo quieren tener la prueba? Estas son las opciones. Y no me acuerdo si tú estabas presente en esa clase, no recuerdo. Entre todos ustedes dijeron, no, ya, el sábado en la mañana. Entonces fue como, traté de hacer lo más democrático y lo más como consultarlo a ustedes posible y de manera de no joderlo dentro de las opciones que había. Entonces, pucha, siento que igual haya pasado esto, pero igual, no sé, tenía que hablar con el otro profe, no sé de qué curso es, O sea, sí hablamos, pero porque siento que es más las normas que él cacho había del puesto, otro profe, ¿no? Tú me estás diciendo que el otro profe no explicó bien la tarea, no sé qué, o sea, la idea no es echarle la culpa a él, pero la cosa podría haber sido mejor. mm, Y creo que quería preguntarle si es que, o sea, para mi caso, porque usualmente me salen muchas dudas y no tengo cómo explicarlas bien. Existe la posibilidad de que, para la gente que vive lejos, tener como alguna reunión por Zoom de vez en cuando. em, sí, déjame cachar ahí mi horario, por Zoom a veces como que me cuesta más y es más problema, siento, de explicar las cuestiones por Zoom porque me es más fácil a veces estar ahí mismo con las personas, es más fácil comunicarse con alguien al frente, pero si me pregunta a mí es más fácil que ustedes me vayan a ver a la oficina, pero si lo prefiere, podemos hacer un día, acumular un par de semanas quizás, no te pongo. Prometer así como todas las semanas tener una hora de consulta, pero sí a lo mejor cada 2 semanas preguntar cómo por el quórum, ya quieren que tengamos, no sé, y ahí podemos tener una horita a lo mejor en la semana donde se nos abre un cupo para tener em, esa hora de consulta. Pero sí, o sea, yo estoy dispuesto a hacerlo, así que por mi lado, si tú me pides, profe, me gustaría conversar con usted, tengo duda, y tú dices que vives muy lejos, entonces lo hacemos así por Zoom. Yo preferiría en persona, pero si prefieres aún por Zoom, lo hacemos por Zoom. Sí, es que soy de bien lejos, entonces se me ¿A hace dónde difícil. vives? Chiloé. Chépica, Pucha, no sé, yo me ubico re poco por acá. Si cerca de tienes que Santa pegar. Cruz. Ah, ya. Bueno, entonces, bueno, si tú, dime tú, avísame cuándo, profe, la próxima semana o la subsiguiente, o no sé, y ahí lo hacemos y no tengo problema. Ahí coordinamos un día en donde, donde los dos podamos y quizás otros que se sumen, y lo hacemos. Y así ¿Te porque parece? yo creo que hay varios que, por ejemplo, en mi caso yo Bueno, por tengo, eso les decía ahora, los siento en el curso, les dije al comienzo de la clase, ustedes no participan nada, a veces
Siento que hablo un monólogo hasta que termino la clase. Hoy día participaron más porque parece que sintieron de lo que les mencioné, pero a veces no dicen nada, absolutamente nada. Siempre son las mismas Javiera y alguien más que me contestan y dicen sí, profe, sí, y nada más. Entonces, no tengo como ese feedback de cachar, están entendiendo algo, no están entendiendo nada, no me están pescando, tienen puesto música, no tengo idea. Si no me dicen nada, no tengo cómo saber porque no los veo. En la sala de presencial los puedo ver si tienen cara de colgado o no, pero acá no sé nada, pues. Entonces, por eso es que les pido por su propio bien de que sean más activos en su formación, en preguntarme a mí. Por eso yo siento que he pasado mucho más rápido este semestre que en otro. A veces me atraso justamente porque me interrumpen mucho más, entonces avanzo más lento en la materia. Ahora hay clases que paso así como volado, porque si nadie me interrumpe, nadie me dice nada, entonces avanzo. Entonces, es bueno que o me interrumpan o me vayan a ver. Si tú me dices, profe, tengamos una hora de consulta, tengamos una hora de consulta. Igual hay situaciones de que uno tiene dudas, pero no sabe cómo preguntarlo, entonces, Pero lancen nomás, pues chiquillos, si no, nadie les va a decir, oye, qué estúpida tu pregunta. No, pues si no hay preguntas tontas, pero, no, o sea, a veces sí, pero ustedes no en su caso, ustedes ya están en segundo año eh, y además jamás se los voy a decir. No, hablando serio, no, eh, tienen que preguntar nomás, eso tienen que hacer, siempre preguntar. Aunque yo lo haya dicho en la clase pasada, profe, se me olvidó, ¿podría repetirlo? Eso es lo que tienen que hacer. Sí, lo importante es que ustedes aprendan, es su formación la que está en juego, nada más. Bueno, antes no tengo nada más que decir, no sé si los demás. los demás se fueron, parece. Estábamos Yo hablando solo. apoyo, profe, si existiera la posibilidad de hacer algún trabajo para subir la nota. Ya, bueno, pero le repito lo que le dije a Matías, veamos cómo están las notas primero. Veamos cómo están las notas y ahí vemos qué hacemos. ¿Sí? Porque hay que ver eso primero. Yo, como les digo, estamos lunes recién, yo ni siquiera he abierto nada, así que no cacho ni siquiera cuántos entregaron la prueba, no sé. No he La verdad ya revisado. habíamos pasado por una situación así con el ramo anterior, creo que fue análisis de circuitos. Y no sé, fue un poco extraño. La única Como, diferencia es que, por ejemplo, acá, o sea, por mi parte ya he tenido clases con ustedes y se entiende bien, pero este semestre ha sido un poco más terrorífico, por es que este decirlo. recurso es difícil, por eso, y esto es difícil porque requiere mucho de cálculo como avanzado, aplicaciones de teorema y cuestiones, es difícil porque los cálculos son difíciles, y eso es lo que es. Así es la teoría, así es nomás, por no es que, y insisto, el problema, la prueba de este semestre, de verdad creo que estaba fácil, en particular el segundo problema, y el primero era solo ocupar teorema de Gauss. Entonces, creo que estaba fácil la prueba, así, sin, entonces, por eso es como una llamada de alerta. Si el profe, en este caso, sinceramente, creo que la prueba no estaba difícil, entonces, y ustedes encuentran que estaba muy pelúa, entonces hay algo que está fallando, ¿sí? Así que, pero bueno, si quieres, no sé si quieres coordinarte tú, Matías, con algún otro compañero, cuando, profe, nos gustaría tener tal día, tal bloque horario, no sé, a lo mejor si se puede un, una hora de consulta, o me escribe un mail, y me escribes tú nomás, y ahí yo le pregunto al resto, ahí vamos viendo. Por mi lado no Yo le hay escribo, problema. yo le Ya, escribo, o si, porque casi siempre con son los los, mismos que sí, po. están. Así que por eso, véanlo y ahí me escriben y ahí lo hacemos. Bueno, ya chiquillos, me tengo que ir. Gracias, profe. Ahí estamos Ya, hablando, chao, cuídense. Que estén que bien. esté Chao, bien. chao.